Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, buen día. Vamos a esperar unos minutitos a que vayan ingresando más personas y empezamos, ¿sí? Gracias.
Ya, perfecto, chicos. Vamos a empezar, por favor, con la clase de hoy. Ya, muy bien. Déjame un ratito. Ya, perfecto. Bien, ¿qué estábamos revisando la anterior clase? La anterior clase empezamos a revisar lo que era la parte de crecimiento bacteriano, ¿no? Eso ya lo estábamos revisando. ¿Qué es esto, no? Hemos ido viendo cómo es que la bacteria tiene la capacidad de dividirse, de multiplicarse, ¿no? Y hemos especificado que lo hace a través de lo que se conoce como división celular por fisión binaria, que se caracteriza porque es un tipo de reproducción, pero de tipo asexual, ¿no? Asexual, o sea, ella sola tiene la capacidad de dividirse y formar dos células hijas nuevas, ¿no? Entonces, esa es la característica de este tipo de división. División celular en bacterias se realiza por fisión binaria, que es una reproducción de tipo asexual. Y también hemos indicado que el tiempo en lo que la bacteria tiene la capacidad de ya tener, o sea, el tiempo que tarda la bacteria desde que ha nacido, podríamos decirlo así, que ha nacido, para tener la capacidad de generar este proceso de división, se conoce como tiempo de generación, que hemos especificado que es característico de cada tipo de bacteria, ¿no? Es una característica que ellas tienen. Algunas lo hacen más rápido, otras lo hacen más lento, ¿no? Hemos hablado de los procesos, replicación de material genético, multiplicación de todo su contenido para que se genere lo que es la elongación y luego finalmente se hace lo que es la separación y la división de las dos células. Y lo que más resalta también es indicarle que estas bacterias son clonas. ¿Por qué? Porque como es una reproducción de tipo asexual, y lo que se ha generado por una primera copia, o sea, se copia el material genético, se replica el material genético, se genera una copia, o sea, son dos materiales genéticos iguales, entonces, que son distribuidos en las dos células, por eso cada una de estas es genéticamente igual a la otra, por eso se habla de que son clonas, ¿ya? Que son clonas, ¿ya? Bien, también hemos hablado de lo que es la parte de la división y hemos empezado a hablar de lo que es el metabolismo. Hemos indicado que el metabolismo se caracteriza por se caracteriza por ser un proceso que utilizan los seres vivos, las células, bueno, en este caso las células, para poder generar lo que son sus estructuras, para poder formar sus elementos que necesitan para formar sus estructuras, para desarrollar su proceso, ¿no?, de vida. Vamos a dar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, la bacteria, para hacer este proceso, que es un proceso natural que ya hace, que es dividirse y para dar la formación de un nuevo ser, para realizar todo esto, lo primero que hace es replicar su material genético, replica todo su contenido, o sea, me refiero a que aumenta su citoplasma, aumenta su membrana citoplasmática, aumenta su pared. Entonces, para construir, para formar eso, la bacteria necesita construir esas estructuras, esos elementos, esas moléculas biológicas para poder formar y para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, no solamente es la parte de la maquinaria estructural, sino también de la maquinaria bioquímica que requiere la célula, o sea, la bacteria, para poder hacer su desarrollo. Entonces, para poder realizar eso, ella requiere lo que se conoce como metabolismo. Entonces, el metabolismo en el crecimiento bacteriano, o sea, se refiere a que en el desarrollo de la bacteria, esta requiere tanto energía como materias primas para poder realizar todo lo que ella necesita para crecer, o sea, para seguir viviendo, ¿no? O sea, para poder subsistir, ¿no? Tanto estructural como bioquímicamente, ¿ya? Entonces hemos hablado que para este tipo de crecimiento microbiano, la bacteria, como hemos dicho, requiere formar, construir elementos bioquímicos, o sea, moléculas biológicas. Entonces, estos elementos bioquímicos de construcción van a ser producidos, o sea, van a dar origen, mejor dicho, a elementos como, por ejemplo, proteínas. ¿A partir de quiénes? De los aminoácidos, ¿verdad? Ácidos nucleicos, ¿a partir de quiénes? De los nucleótidos. Polisacáridos, ¿a partir de quiénes? De los azúcares, ¿verdad? Lípidos, ¿a partir de quiénes? De los ácidos grasos. Entonces, esas son moléculas, son subunidades que van a ir formando, van a ir uniendo, van a ir formando enlaces y demás para la fabricación de estas macromoléculas biológicas
específicas para que van a ser utilizadas tanto en la parte estructural como en la parte bioquímica de la célula para un buen funcionamiento y un buen desarrollo para que se mantenga viva la célula, ¿verdad? Ese es el fundamento básico de lo que es esta parte del metabolismo, ¿no? De la parte bioquímica de la célula. Entonces, estos están preformados, estos elementos que necesita la célula, necesita la bacteria para poder crecer, o los obtiene del medio ambiente o la bacteria los sintetiza. Ya, o sea, llega a ese punto. O sea, o la misma bacteria los sintetiza, los fabrica, o a partir del medio externo, de elementos externos, ella los introduce dentro y los va utilizando para fabricar estos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos mínimos de crecimiento que requieren las bacterias, por ejemplo? Son los elementos básicos, por ejemplo, carbono, nitrógeno, ¿no? Para formar carbohidratos, para formar aminoácidos, para formar ácidos nucleicos, ¿no? Son elementos básicos que ella necesita. Carbón, nitrógeno, también requiere obviamente energía, agua y diversos iones, ¿no? O sea, son elementos básicos que requiere la célula para poder generar ese desarrollo, esa construcción de estos elementos que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Ahora, las características para poder conseguir los los característicos para conseguir las necesidades nutricionales bacterianas son característicos de cada bacteria. ¿A qué se refiere? Esto vuelvo a recalcar y para que se acuerden, ¿no? Porque ya les mencioné la anterior clase, pero les voy a volver a mencionar para que se acuerden. Hemos dado el ejemplo. Por ejemplo, nosotros, siempre hay que comparar la bacteria con otros seres vivos para que más o menos entendamos el punto, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros pertenecemos al mismo género y a la misma especie. Somos Homo sapiens, o sea, todos somos del mismo género, de la misma especie, a pesar de que tenemos diferencias en el color de nuestro pelo, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, la forma de nuestros ojos, la forma de nuestra cara, qué sé yo, o sea, tenemos diferencias en la parte fenotípica, eso es lógico, ¿no? Hay diferencias porque somos seres vivos superiores y demás, o sea, hay diferencias. Pero, por ejemplo, en el caso de las características básicas, en el caso de las características fisiológicas, bioquímicas, morfológicas y genéticas, somos igualitos. Toditos somos iguales. Vamos a dar ejemplos. Morfológicos. Todos tenemos cabeza, todos tenemos brazos, todos tenemos manos. En nuestras manos tenemos dedos, tenemos piernas, tenemos dedos en nuestros pies. O sea, todos tenemos todo en el mismo lugar. A eso me voy. ¿Ya? Morfológicamente somos iguales. Internamente también somos iguales, tenemos un estómago, tenemos intestinos, tenemos corazón, ¿no? Que están ubicados en el mismo lugar, se supone, ¿verdad? O sea, todos tenemos lo mismo, a eso me voy. Parte fisiológica, todos hacemos, o sea, nuestras actividades biológicas lo hacemos de la misma manera. Comemos, hacemos la digestión por las mismas vías metabólicas, por la misma forma de desarrollo. O sea, nuestra parte fisiológica y bioquímica es similar. Gracias a eso también podemos ver si una persona lo está haciendo mal o lo está haciendo o no lo está haciendo adecuadamente y podemos ver si están enfermos, si tienen algún tipo de alteración y demás. O sea, ¿por qué? Porque nuestra parte fisiológica, nuestra parte bioquímica es igual. Por eso todos nosotros somos del mismo género y de la misma especie. Entonces, en resumen, nosotros somos fisiológica, bioquímica, genética y morfológicamente iguales. ¿Pero qué sucede con las bacterias? Las bacterias, como les indiqué, son de géneros y especies diferentes. Entonces, como son de géneros y especies diferentes, por más que todas las coloquemos en el grupo de bacterias, todas estas, según el género y según la especie que sean, son fisiológica, bioquímica, morfológica y genéticamente diferentes. ¿Ya? Por eso, la forma de desarrollo en la parte bioquímica, en la parte fisiológica de las bacterias pueden tener variación. Por eso se dice que esas características que ellas requieren en la parte nutricional puede variar de una bacteria a otra. Voy a dar ejemplos.
Una bacteria puede necesitar ciertos elementos que otra bacteria no los necesita, porque no los usa, porque no los puede utilizar o porque no requiere de utilizarlos. Puede ser porque no tienen enzimas o no tiene la vía metabólica adecuada para procesar ese alimento, entonces esta bacteria no lo consume, pero esta otra bacteria sí lo consume porque puede tener, o sea, porque tiene toda la maquinaria metabólica necesaria para poder procesar ese alimento. Entonces, hay diferencia entre una bacteria y otra. Física y bioquímicamente hay diferencias. Y eso es lo bonito de esta parte, porque gracias a esas diferencias que estas bacterias tienen, nosotros podemos diferenciarlas, clasificarlas, y gracias a eso podemos nosotros realizar identificación. ¿Ya? Entonces se puede identificarlas gracias a las características que estas van presentando, tanto en su parte morfológica, bioquímica, fisiológica y genética. Ya, esa es una característica de eso. Bien, entonces, vamos a dar algunos ejemplos. La Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria muy sencilla, muy simple, en el sentido de que no requiere tantas condiciones nutricionales, no es exigente. Si tú le das las condiciones básicas de nutrición, le das carbono, nitrógeno, le das elementos básicos, ella crece y se multiplica tranquila. Mientras que hay otro tipo de bacterias, como por ejemplo el Treponema pallidum, que es el agente etiológico de la sífilis, por ejemplo, es una bacteria muy exigente. Tiene un requerimiento nutricional muy complejo. Todavía no se ha llegado ni siquiera a poder cultivarla a nivel de laboratorio. Por eso les digo todo. O sea, esta bacteria, si no es en el ser humano, no crece. O sea, ella tiene que estar unida, o sea, tiene que estar sobre el huésped humano para poder multiplicarse. Yo no puedo tomar una muestra del huésped, ¿no? Llevarlo a un medio de cultivo, sembrar y esperar que crezca el Treponema pallidum. No, no se puede. No es como en la Escherichia coli. Por ejemplo, si yo quiero encontrar una Escherichia coli, yo puedo tomar una muestra de heces de un paciente, la siembro en un medio de cultivo como el maconque y al día siguiente me va a crecer y va a crecer Escherichia coli. Entonces, es muy sencilla, muy fácil de multiplicarse porque su requerimiento nutricional no es muy exigente. Mientras que el Treponema pallidum no. El Treponema pallidum no. Si no es en el ser humano, no crece. Así de simple. Entonces yo no puedo cultivarla, yo no la puedo manejar, necesito otro tipo de técnicas que me permitan ver su presencia en el huésped, ¿no? Entonces eso también es lo que nosotros estamos viendo en esta parte. Entonces, dependiendo del tipo de bacteria que sea, los requerimientos nutricionales, ¿no? y ambientales que necesitan pueden variar. Algunas son muy exigentes, ¿no? y otras no, son muy básicas, muy simples, entonces requieren condiciones muy básicas de nutricionales y ambientales para poder crecer, ¿ya? Bien, ahora, las necesidades nutricionales, como también los metabolitos producidos, pueden utilizarse como métodos para clasificación y identificación. Eso, por ejemplo, es algo que ya les he estado mencionando en lo que es el laboratorio, o les estaba mencionando en lo que es el laboratorio. En la parte del laboratorio de microbiología clínica, uno de los objetivos más principales que tenemos en esta parte del laboratorio es identificar bacterias, poder identificar, saber quién es la bacteria que está causando el proceso infeccioso. Es una parte muy importante, porque, por ejemplo, ¿de qué te sirve a ti saber qué bacteria es la que está generando el proceso infeccioso en tu paciente? Te sirve de mucho. ¿Por qué? Porque primero vas a poder ver la evolución de la enfermedad. Si sabes qué bacteria está causando el proceso, tú puedes saber si el proceso infeccioso va a ser leve, moderado, severo, si lo vas a poder tratar, qué tipo de signos va a empezar a presentar el paciente, qué tratamiento vas a poder utilizar, si es que se puede utilizar algún tratamiento, todo eso. Entonces, el conocer a la bacteria es un paso muy importante que nosotros tomamos en lo que es la parte de laboratorio. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que les decía, tomamos o nos vamos al principio de que las bacterias, dependiendo del género y especie, son diferentes. Cada una de estas bacterias, de estos géneros y especies de bacterias que presentan o que estudiamos nosotros, son fisiológica, bioquímica, genética y morfológicamente diferentes. Entonces, utilizamos esas características
para poder hacer diferencias entre ellas y obviamente poder hacer la identificación, ¿no? Porque ya se han estudiado, ya se sabe que, digamos, ciertas bacterias producen cierto tipo de enzimas o ciertas bacterias son de tipo anaeróbicas o son de tipo aeróbicas o consumen ciertos elementos. Entonces ya se estudia, ya se sabe, ya se tiene perfiles de estas características de las bacterias de importancia, de interés, ¿no? Y nosotros vamos comparando, cuando estudiamos a la bacteria a nivel de laboratorio, la vamos comparando con los patrones que ya tenemos para que con esa comparación podamos realizar lo que es la identificación, ¿ya? Entonces nos basamos la identificación en esas diferencias de sus necesidades nutricionales, de sus necesidades ambientales y demás para poder realizar esas diferencias y poder realizar lo que es la identificación. Eso lo vamos a ver, pero igual con más detalle más adelante. Bien. En la parte de lo que es el metabolismo, como ya lo mencionábamos, el metabolismo está constituido por dos procesos, que es el catabolismo y el anabolismo, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Solamente vamos a recordar un poco. ¿Catabolismo qué es? El catabolismo es un proceso que libera energía a partir de la degradación de compuestos, ¿ya? Y utiliza esa energía para almacenar, y utilizan esa energía para sintetizar ATP, que es la forma de almacenamiento de energía, ¿verdad? El ATP es la energía que está almacenada. Entonces, cuando requerimos energía, utilizamos los ATPs, ¿verdad? Bien, entonces, esto se va formando a partir del proceso de catabolismo, o sea, a partir de una molécula la vamos degradando, la vamos separando, ¿no? Rompemos enlaces, al romper esos enlaces se obtiene energía y esa energía se almacena se almacena como ATP, ¿no? ¿Y qué se ha obtenido de este catabolismo? Subunidades más pequeñitas y energía. Las dos que van a ser utilizadas en el anabolismo para formar lo que se conoce como macromoléculas. ¿Cómo se van a formar estas macromoléculas? A partir de esas subunidades que hemos ido obteniendo a partir de la degradación en este primer paso, esas pequeñas subunidades que hemos obtenido, las vamos a ir reorganizando y uniendo para formar otros elementos, ¿verdad? Y para poder unirlas, para poder enlazar estas moléculas, se requiere energía. Por eso, el producto de este catabolismo es utilizado en este proceso. ¿Para qué? Para formar moléculas grandes. A eso. Y obviamente estas moléculas grandes en otro momento van a pasar otra vez al catabolismo y así. Es un círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El catabolismo, a partir de los nutrientes, va a obtener subunidades y energía. Esos son utilizados en el anabolismo para la formación de elementos que van a servir tanto en la parte estructural como en la parte metabólica, o sea, en la parte bioquímica de la célula, ya para su crecimiento, su desarrollo y demás. Entonces, son estos procesos que van a permitir la construcción de esos elementos que son utilizados para este desarrollo de la bacteria, ¿ya? O de la célula. Estos dos elementos, a pesar de ser, o sea, estos dos procesos, perdón, a pesar de ser procesos diferentes, son complementarios, o sea, están interrelacionados, ¿no? Están integrados, o sea, no hay esto si no hay esto, o sea, no hay anabolismo si no hay catabolismo, por eso decimos que es un círculo. Entonces, uno empieza y le continúa el otro, así. Entonces, por eso se dice que esto se conoce como metabolismo intermediario, porque siempre están unidos, o sea, están juntos, siempre. Son dos procesos diferentes, pero están conectados, ¿no? Están conectados, tienen que siempre estar los dos juntos. Entonces, por eso se habla de metabolismo intermedio. Ahora, este metabolismo intermedio, este desarrollo, lo que es el metabolismo, va a originar lo que son va a originar lo que se conoce como biosíntesis de elementos, ¿no? De estos elementos que van a generar la construcción, ya sea para las estructuras celulares o para construir productos que van a ser utilizados en las vías metabólicas para el desarrollo y el crecimiento de la bacteria, ¿verdad? De la célula. Entonces, requieren de lo que se conocen como precursores focales para poder obtener esa materia prima para la construcción de estos elementos. Estos metabolitos focales son, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, el fosfenolpiruvato, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. Estos elementos dan origen a la mayor parte de los productos biosintéticos terminados, o sea, estos son los básicos, ¿ya? ¿Qué es un metabolismo focal? Un metabolito focal, ¿no? Son los 4 que les he mencionado como ejemplos, que son
elementos que se caracterizan porque a partir de este elemento, mediante metabolismo intermedio, o sea, ciertas vías metabólicas, pueden generar productos diferentes, como se ven aquí, ¿no? A partir del fosfenolpiruvato se puede obtener fosfato o sea, se puede obtener 3-fosfoglicerato, que es utilizado para formar fosfatos de triosa, o puede formarse en otro tipo de vía metabólica, la corismato, o puede formarse el piruvato, ¿no? Que a su vez, a partir de a través de otras vías metabólicas, va a obtener lo que es aminoácidos, como alanina, valinina. Entonces, eso es un metabolito focal, que a partir de se van formando elementos intermediarios que van a servir para la construcción de productos finales, o sea, de productos terminados, que en su caso, si ustedes se fijan, son elementos, son subunidades o elementos que obviamente se van a ir utilizando para para formar otro tipo de moléculas, ¿ya? La secuencia de estos elementos de construcción dentro de lo que es una macromolécula está determinada de la siguiente manera. La composición química. Hay iones como sodio, calcio, potasio, que también son necesarios, agua, obviamente, moléculas orgánicas como monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos, que van a ser utilizados para formar estas macromoléculas, que es lo que interesa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a partir de los monosacáridos se van a formar lo que son los polisacáridos. A partir de los aminoácidos se van a formar lo que son las proteínas. A partir de los ácidos nucleicos se van a ir uniendo entre ellos y van a formar los ácidos, a partir de los nucleótidos, perdón, se van a ir formando los ácidos nucleicos, ADN, ARN, ¿verdad? Para hacer la replicación, transcripción. Y a partir de los ácidos grasos se van a ir formando los lípidos, que a su vez, ¿no? Se pueden combinar también entre ellos para formar glucoproteínas, lipoproteínas y demás, para construir elementos mucho más grandes que van a ser útiles o ya sea para la construcción estructural de la célula o para que sirvan estos elementos como parte de las vías metabólicas, ¿no? Para el desarrollo de la célula de la bacteria. Entonces, básicamente, eso se refiere a lo que es el metabolismo y metabolitos focales, ¿ya? Vamos a dar ejemplos. Vamos a hablar del metabolismo de la glucosa. Solo es un ejemplo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Ya les he especificado. Las bacterias son de géneros y especies diferentes. Entonces, no todas llegan a procesar la glucosa de la misma manera. Por ejemplo, nosotros somos del mismo género, de la misma especie, y nosotros procesamos la glucosa de una manera, de una sola manera. No hay que, no, yo voy a procesar de esta forma, el vecino va, no. Todos somos del mismo género, de la misma especie, por eso metabólicamente, o sea, bioquímicamente, nosotros procesamos la glucosa de la misma forma. Ya, eso es lógico, ¿no? Pero las bacterias, no. Las bacterias lo pueden hacer de diferentes maneras, dependiendo del tipo de bacteria que sea. Por ejemplo, hay algunas bacterias que obtienen energía a partir de la glucosa, pero lo hacen a través de fermentación. O también lo hacen a través de respiración anaeróbica, donde no hay oxígeno, donde es ausente, donde lo hacen en procesos, o sea, procesos metabólicos donde no puede haber presencia de oxígeno. Entonces lo hacen en ausencia de oxígeno. A estas bacterias se las conoce también como anaeróbicas, ¿verdad? Entonces estas bacterias anaeróbicas, como no utilizan el oxígeno, tienen que ver alguna manera de procesar la glucosa de otra manera. Entonces lo hacen a través de fermentación o lo que se conoce como respiración anaeróbica. Pero hay otras bacterias que sí consumen oxígeno, que son las aeróbicas, ¿no? Y que pueden procesar la glucosa de otra forma, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo. Vamos a dar la idea. El inicio de la glucólisis, o sea, a partir de la glucosa, por ejemplo, se inicia con la glucólisis, que es el proceso donde se va a degradar esta molécula, ¿no? Se la va a ir degradando para obtener al final, ¿no? Como obtenido neto de este proceso de glucólisis, se obtiene 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de piruvato. Ahora, este piruvato es un elemento que dependiendo, ¿no?, la característica de la bacteria, ¿no?, va a ser utilizado por diferentes vías metabólicas. Vámonos a las bacterias que fermentan. Las bacterias fermentadoras son bacterias generalmente de tipo anaeróbicas, donde no pueden, donde no requieren la presencia de oxígeno para poder desarrollarse. Entonces, como no usan oxígeno, ellas van a procesar el piruvato a través de un proceso metabólico que es la fermentación.
Por eso dice, algunas bacterias llevan a cabo un proceso llamado fermentación, ¿no? En el cual transforman el ácido pirúvico en diversos productos metabólicos finales. Pero si ustedes se fijan aquí, aquí está el piruvato, ¿ya? Y a través del proceso de fermentación, dice, la fermentación del piruvato por diferentes microorganismos produce la aparición de distintos productos metabólicos finales. El laboratorio utiliza estas rutas y productos metabólicos finales para poder diferenciar los distintos tipos de bacterias, o sea, para diferenciar las distintas bacterias. Por ejemplo, si mi bacteria, o sea, una bacteria X, o sea, el Clostridium, por sus características fisiológicas, bioquímicas, les he dicho que es diferente a las otras. Entonces, esta bacteria específicamente utiliza el piruvato para fermentar, ¿no? O sea, mediante un proceso de fermentación, ese piruvato que ella va a utilizar lo va a transformar en estos elementos. Va a obtener hidrógeno. Perdón un ratito. Perdón. Ya, lo que les decía. A este Clostridium, que es una bacteria de tipo anaeróbica, ¿no? A partir del piruvato, mediante un proceso de fermentación, va a empezar a producir moléculas de hidrógeno, de dióxido de carbono, etanol, acetona, ácido butírico y butanol. Pero hay otras bacterias, como por ejemplo las enterobacterias, como la Escherichia coli o la Salmonella, que igual generan un proceso de fermentación, pero ellas hacen un proceso de fermentación especial, o sea, con sus propias características, y producen hidrógeno igual, dióxido de carbono, pero otros elementos, por ejemplo, ácido fórmico, ácido acético, etanol, ácido láctico, ácido succínico, ¿no? Que son diferentes a estos. Lo mismo, el Streptococcus y el Lactobacillus también generan proceso de fermentación a partir del piruvato, pero ellos obtienen otro tipo de ácidos, ácido láctico, ácido acético. Entonces, ustedes se fijan, cada uno produce diferentes tipos de productos, o sea, metabolitos finales, que obviamente la misma bacteria o los puede desechar o los puede utilizar para otros tipos, otras vías metabólicas, según la necesidad que tenga, pero eso va a depender del tipo de bacteria que es. Entonces, esta diferencia que ustedes ven en el mismo proceso, yo puedo utilizar para poder identificar a la bacteria. Si yo, por ejemplo, veo que esta bacteria específica produce, no sé, butanol en su proceso de fermentación, posiblemente sea un Clostridium y no un Streptococcus o un Lactobacillus, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Esas son las características que les decía, que nosotros, por ejemplo, a nivel de laboratorio podemos utilizar, podemos valernos de estas diferencias para poder realizar lo que es identificación. Obviamente, porque estos procesos son fijos en cada tipo de bacteria, a pesar de que son diferentes de una bacteria a otra. Esta bacteria, por ejemplo, este Clostridium, este género Clostridium, siempre va a fermentar el piruvato y va a producir esto. No es que, ay, no, hoy día produzco esto, mañana. No, es algo característico en ellos, porque ellos ya tienen su característica bioquímica y su característica fisiológica ya fija, igual que nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros procesamos la glucosa de una manera y siempre lo hacemos de esa manera, no cambiamos, siempre lo hacemos de esa forma. Entonces, es una vía metabólica ya establecida en nuestra especie, en nuestro género, que no va a cambiar. Es lo mismo en ellas. Las bacterias, dependiendo del tipo de bacteria que ellas ya están ya han establecido vías metabólicas específicas para cada tipo de bacteria según el tipo que sea. Entonces, ellas no van a cambiar, no van a modificar. Y yo puedo utilizar esa característica propia de esta bacteria para poder identificarla, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar de los ciclos, del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos es otra vía metabólica que utiliza a partir del piruvato, ¿no? O sea, a partir del piruvato ingresa a una vía metabólica especial que se conoce como ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde utiliza oxígeno para poder realizar este proceso. Entonces, dice, en presencia de oxígeno, el ácido pirúvico producido a partir de la glucólisis, ¿no? Y el metabolismo de otros sustratos pueden ser oxidados para completar la combustión, o sea, para completar por completo, pueden ser oxidados por completo, a eso se
conoce como combustión completa, ¿no? Hasta agua y dióxido de carbono a través del llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. O sea, es otra vía metabólica diferente a la fermentación. ¿Me entienden? Es diferente. ¿Por qué? Porque en esta se hace en presencia de oxígeno, pero la fermentación no se hace en presencia de oxígeno, pero utiliza igual piruvato. Entonces, en este caso, es una vía metabólica diferente, ¿no? Donde se obtiene diferentes elementos, 4 moléculas de dióxido de carbono, FAT, NAD y demás, y también se obtiene energía. Y esto se hace a partir del piruvato que se ha obtenido de la glicólisis, ¿verdad? Y también estos, como se hace en lo que es una bacteria aeróbica, ¿no? En presencia de oxígeno, pueden ser utilizados algunos de estos elementos producidos, pueden llegar a lo que es el transporte de electrones, que es la respiración aeróbica, ¿verdad? Para obtener mucha más energía, como se ve ahí. Entonces, este proceso ha utilizado el piruvato, ¿no? Que se obtiene a partir de la glucosa, mediante otras vías para obtener energía. El proceso de fermentación es igual, utiliza la glucosa para poder obtener energía. Pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, dice, los microorganismos aeróbicos son menos efectivos que los aeróbicos para la producción de energía. Y ya saben por qué. Porque los anaeróbicos pueden procesar el piruvato obtenido de la glucólisis, pero por fermentación. Mientras que los que son aeróbicos pueden utilizar el piruvato que se ha obtenido de la glicólisis, pero lo van a utilizar a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y a través del transporte de electrones, y pueden, o sea, todos los elementos que han obtenido de ahí lo pueden pasar a esto para obtener mucha más energía, ¿no? Por eso dice la fermentación en lo que no interviene la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque hemos especificado que esta, por ejemplo, requiere oxígeno. Entonces, en las bacterias que son anaeróbicas no se va a dar esto. Entonces, en la fermentación no hay esa posibilidad. Entonces, la fermentación solamente puede producir 2 átomos de ATP por molécula de glucosa. Pero en las que sí pueden consumir oxígeno, que serían las aeróbicas, ¿no? Mediante la acción del ciclo de los tricarboxílicos, y aparte porque sí pueden intervenir puede intervenir lo que es la cadena de transporte de electrones, ¿no? Porque son aeróbicas, van a poder obtener, ¿no? Dice, en el metabolismo pueden generar 19 veces más energía, o sea, llegan a obtener 38 moléculas de ATP. Entonces, es una diferencia importante. Por eso, este tipo de bacterias pueden obtener más energía que, digamos, que estas otras. Pero esto solo es un ejemplo. Lo que quiero que aquí se vea, pero tampoco los vamos a ir viendo así en detalle, no, lo que quiero que aquí se note, o sea, por eso les doy como ejemplos. El uso de la glucosa, o sea, de la glucosa a partir de la glucólisis y demás, dependiendo el tipo de bacteria que sea, puede ir por diferentes vías metabólicas. ¿Por qué? Porque como ya les he explicado, las bacterias son fisiológicas y bioquímicamente diferentes. Algunas sí pueden ser aerobias, otras son anaerobias, y dependiendo también de eso, pueden utilizar otras vías metabólicas para obtener sus elementos. Entonces, a eso me refiero. Esa es la diferencia cuando se habla de parte bioquímica en las bacterias, ¿ya? En lo que es la parte metabólica. Bien, equilibrio metabólico, ¿a qué se refiere? La tasa de síntesis macromolecular y la actividad de las vías metabólicas son reguladas para que la biosíntesis esté balanceada. ¿A qué se refiere? La bacteria no consume más de lo que necesita y no fabrica más de lo que necesita. Por eso el metabolismo es equilibrado. Por eso decíamos que las bacterias son seres vivos muy sencillos, muy, ¿cómo se podría decir? Son muy simples, muy sencillos, no se complican. O sea, no van a producir más de lo que necesitan, porque tampoco tienen dónde poner, ¿no? O sea, son unicelulares, no son como nosotros, por ejemplo. Cuando nosotros consumimos más de lo que debemos, nos acumula en lugares que no nos gusta, ¿verdad? Nos salen nuestros rollitos, o sea, es muy diferente. Nosotros somos seres superiores, como ya les especifiqué, que es porque somos pluricelulares, formamos
somos un conjunto de células que forman tejidos especializados, que forman órganos, sistemas y demás, ¿no? Y que nuestra forma de regulación es muy diferente. Mientras que ellas son unicelulares, son mucho más sencillas, son mucho más simples en su desarrollo y ellas, por ejemplo, tienen un equilibrio metabólico siempre. O sea, la tasa de síntesis macromolecular y la actividad de las vías metabólicas son reguladas para que la biosíntesis esté balanceada. Solo consume lo que necesita y solo produce lo que necesita, no hay más. Puede llegar a tener cierto tipo de almacenamiento. Sí, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de estructura? Hemos hablado de que la bacteria tiene elementos de almacenamiento. Sí, tiene algunos gránulos de almacenamiento de energía, de glucosa y demás, porque necesita en algún momento la bacteria. También la bacteria no es tonta, o sea, sabe que en algún momento va a requerir de estos almacenamientos, pero no es en exceso. Nunca van a ver una bacteria así enorme porque tiene un montón de glucosa. No, o sea, ella es muy simple, muy sencilla, muy simple en su actividad bioquímica, ¿ya? Ahora, todos los componentes que deben estar presentes para tener un crecimiento ordenado y hay un control de la gestión de recursos. Entonces, como les decía, las bacterias son muy simples, ¿no? O sea, son simples en el sentido de que ellas necesitan ciertas cosas para poder desarrollarse, para poder crecer y demás. Entonces, ellas tienen, o sea, gestionan bien esos recursos para poder generar su desarrollo. Pero también como son simples, también lastimosamente, ellas requieren que todos los elementos que ellas necesiten estén a su disposición. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Si la bacteria se encuentra en un lugar donde tiene todos esos recursos que ella necesita para poder desarrollarse, ella se va a poder desarrollar de forma normal. Pero si no hay esos recursos, o sea, me estoy refiriendo, si no tiene nutrición, si no va a tener un pH especial, o sea, va a tener un pH balanceado para su desarrollo, si no va a tener una temperatura adecuada, si no va a tener condiciones adecuadas, la bacteria no se va a poder desarrollar, no va a poder gestionar este tipo de desarrollo, de gestionar sus recursos y por ende no va a poder crecer y va a tener que morirse, ¿no? Entonces, característico. ¿A qué se refiere? A que requiere elementos del exterior, o sea, condiciones externas para poder hacer su desarrollo, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es crecimiento bacteriano. ¿A qué me refiero cuando hablo de crecimiento bacteriano? Voy a dar la comparación, ¿no? Siempre comparo con nosotros para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos viendo. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros hablamos de crecimiento, ¿no? Es un niño pequeño, después de un tiempo, de 2, 3 años, lo vuelves a ver al mismo niño y ya creció. Y dices, oh, Dios mío, has crecido un montón. No sé, eso quiere decir que estás más grande, estás creciendo, ¿verdad? Porque desde lo que nacemos a lo que llegamos a nuestra edad adulta, hemos generado un crecimiento, que es básicamente un crecimiento en volumen. Obviamente también tiene otros aspectos del desarrollo, cambios físicos, cambios metabólicos y demás, pero se observa un aumento en tamaño. En el caso de las bacterias, no. En el caso de las bacterias no es que una bacteria crece y se vuelve una bacteria más grande que la otra. No, no. El crecimiento, cuando hablamos de crecimiento bacteriano, no nos estamos refiriendo a un aumento en tamaño, ¿ya? Y hay que ver dos conceptos que tenemos que notarlos bien, que es el aumento en volumen y la multiplicación celular. Por ejemplo, cuando se habla de aumento en volumen en las bacterias, porque sí se da en algún momento de su desarrollo, se da un aumento de volumen. ¿Dónde? Les voy a mostrar dónde, ya lo hemos visto. Aquí, en la elongación celular. ¿Se acuerdan? Cuando la bacteria ya tiene la capacidad para dividirse, lo primero que hace es replicar su material genético. Pero como tiene que formar dos células a partir de una, también tiene que aumentar pues citoplasma, membrana, pared y demás, ¿verdad? Entonces, cuando va a empezar a prepararse para dividirse, tiene que duplicar todos esos elementos, por eso aumenta en tamaño, o sea, en volumen. Pero esto que se conoce como elongación celular solamente se realiza o solamente se observa en la bacteria cuando se va a dividir. Entonces no es algo que aumenta de tamaño y quiere decir que esta es más grande que esta otra, o sea, este ha crecido, no, no es que ha crecido aumentando en volumen, esa es una característica. Entonces, definimos. El aumento de volumen es el aumento de tamaño que se produce en la bacteria antes de dividirse.
¿ya? No constituye un desarrollo verdadero. No es que la bacteria ha crecido, ¿no? Simplemente ha aumentado en volumen porque se está preparando para dividirse, nada más, ¿ya? Donde sí se habla de crecimiento es cuando se dice multiplicación celular. Cuando la bacteria se divide y a partir de una forman dos, y esas dos, después de un tiempo de generación específico, forman cuatro, y esas cuatro forman ocho, y esas ocho forman 16, y así sucesivamente, a eso se conoce como multiplicación celular. Entonces, los organismos unicelulares no crecen como los pluricelulares en tamaño, no. Ellos crecen, o sea, se considera su desarrollo, su crecimiento, como un incremento en el número de individuos. Cuanto más número de individuos hay, se dice que hay un mayor crecimiento de este ser vivo, ¿no ve? Entonces, cuando decimos hay un gran crecimiento de la bacteria, se está refiriendo no que hay una bacteria enorme, no, sino que la bacteria se ha multiplicado muchas veces y ha generado una gran cantidad de bacterias en una población, que a eso se conoce como población o cultivo, ¿no? Los cultivos, esos que nosotros vemos a nivel de laboratorio, simplemente es una gran cantidad de bacterias reunidas, ¿no? Que se ha ido desarrollando por la multiplicación que está empezado a generar en el medio de cultivo. Y en el caso del desarrollo dentro del huésped, por ejemplo, cuando ellas se multiplican, se dividen, se considera como población bacteriana dentro de la superficie del huésped, ¿ya? Entonces, ¿aumento en volumen? ¿La bacteria aumenta en volumen? Sí, aumenta en volumen, pero solo lo hace cuando se va a dividir. Pero eso no quiere decir que eso signifique crecimiento. Cuando yo les voy a hablar de crecimiento bacteriano, ustedes inmediatamente lo tienen que relacionar al número de individuos, o sea, a esto. O sea, cuando se habla de crecimiento bacteriano, se habla cuando, o sea, se refiere a la proliferación, ¿ya? ¿Y cómo se da este crecimiento, este desarrollo bacteriano? Como ya hemos visto en la división, cómo se da a partir de una celulita, después de un tiempo de generación, se forman dos. Esta es la primera generación. Después de un tiempo, ¿no? Estas dos van a tener la capacidad de dividirse a su vez, cada una en dos. Entonces, aquí primero eran dos, después de un tiempo se han vuelto cuatro. Son igualitas, clones, ¿verdad? Después de un tiempo de generación, estas cuatro, que se han dividido cada una en dos, han generado ocho. Tercera generación. Después, cada una de estas, después de un tiempo de generación, van a tener la capacidad de dividirse en dos. Entonces, 8 van a formar 16, otra generación. Y la siguiente generación van a ser ya no 16, sino 32. Y las otras van a ser 64. Y así sucesivamente se van a ir generando, o sea, se van a ir proliferando. Y se caracteriza porque esta proliferación es de tipo exponencial, ¿no? Por la característica. 2, 4, 8, 16, 30, 16, 32, 64 y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso se dice crecimiento exponencial, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a otro punto que se conoce como curva de crecimiento. Pero para esto voy a pedir, vamos a ver, para que nos ubiquemos. A ver, veamos. Bruno. Sí, doctora. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien. Brunito, dime, ¿alguna vez has escuchado la frase in vitro? Sí, ¿Qué significa? sería como dentro de un cristal, ¿o no? ¿Dentro de un cristal? Puede ser. O no sabía cómo decirlo, pero eso es lo que se me Pero lo has ocurre. escuchado, ¿verdad? ¿Alguna vez lo has Sí. escuchado? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Alguna otra persona? Gracias, Bruno. ¿Alguna otra persona que más o menos tenga una idea de lo que significa in vitro? In vitro. Yo puedo Sí, participar, sí, doctora. sí, Linda. Sí, sí, sí. Dime, Linda. Sí, yo escuché, o bueno, entiendo más o menos por in vitro que va a ser dentro de algo. No sé si estoy en lo correcto. Ya, In sí, es in vitro vitro. de... No te escuché la última parte, Linda. Por favor, ¿me puedes repetir? No, eso, doctora, de que Ya. in vitro
dentro de algo. Ya, perfecto. Bien, gracias, Priscila. ¿Alguien más? Eh, yo igual, doctora, que sepa, aparte de estar en un ambiente, también es controlado, es decir, tiene que ser algo controlado, en un ambiente controlado. Ah, muy bien, ya estamos empezando a tener otro concepto, pero está bien. Bien, les voy a dar un ejemplo porque sé que alguna vez han escuchado esto, que es común, siempre se escucha, lo que es la fecundación in vitro. Saben lo que es la fecundación in vitro, ¿verdad? Entonces les explico. Estos conceptos de in vitro y in vivo los tienen que ustedes conocer, porque esto, por ejemplo, se los utiliza mucho en lo que es laboratorio y proceso científico, ¿no? Cuando ustedes lean, lean papers o vean algunos tipos de investigaciones, se les va a decir in vitro, in vivo, o sea, van a usar esas terminologías y ustedes tienen que saber qué significa. Entonces, les explico. Vamos a hablar del proceso de fecundación, que es algo bien común, que conocen lo que es la fecundación in vitro, ¿verdad? Entonces, la fecundación es un proceso natural, ¿no? Ustedes saben a qué se refiere. Entonces, cuando la fecundación se da en condiciones naturales, ¿no? Se lo considera como in vivo, o sea, cuando está en la naturaleza, in vivo es en condiciones naturales, donde las condiciones del ambiente no son controladas, ¿no? Todo llega, o sea, hay condiciones ambientales que como no las estamos controlando, no podemos saber si han afectado o no han afectado, pero es un proceso natural que se genera a nivel natural y por eso se le dice in vivo, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos in vitro es reproducir el mismo proceso natural, pero a nivel de laboratorio en condiciones controladas. Por eso, por ejemplo, la fecundación in vitro es querer hacer el proceso de fecundación, pero mediante un proceso de laboratorio donde las condiciones sean controladas. ¿Ya? Entonces yo controlo temperatura, controlo, hago que el espermatozoide, el óvulo estén en el mismo momento, en el mismo lugar, con ciertas condiciones. O sea, yo estoy controlando que se haga ese proceso. Por eso se habla de in vitro y in vivo. ¿Ya? Ahora vamos a relacionar con lo que estamos viendo nosotros, que es la bacteria. Cuando la bacteria crece a nivel del paciente, ¿no? O sea, cuando la bacteria crece a nivel de nosotros, ¿no? O sea, a nivel del huésped, a nivel del huésped, cuando crece, lo hace pues in vivo, ¿no? Él puede tener, vamos a dar un ejemplo, una bacteria que ingresa en un hospedero a nivel de las vías respiratorias, se establece a nivel de las vías respiratorias superiores, se establece, se une o se pega en lo que es el epitelio y empieza a multiplicarse. Esa multiplicación, ese crecimiento que está haciendo la bacteria, porque está aumentando en número, y ya les he dicho que el crecimiento bacteriano es aumentar en número, ¿verdad? Entonces está aumentando en número, pero lo está haciendo en la naturaleza, o sea, lo está haciendo in vivo, ¿no? Las condiciones no están controladas, ¿no? La temperatura puede variar, condiciones ambientales pueden variar, pero no hay un control. Pero yo quiero hacer lo mismo, yo quiero reproducir ese mismo crecimiento que tiene esa bacteria, pero a nivel de laboratorio. Y es algo que, por ejemplo, nosotros a nivel de laboratorio de microbiología hacemos mucho. O sea, lo que yo quiero es, a partir de una muestra, obtener a una bacteria para poder identificarla, saber qué bacteria es y poder contribuir con el proceso de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio yo lo que hago es tratar de hacer lo mismo, hacer ese mismo procedimiento que es natural, pero hacerlo en el laboratorio en condiciones controladas. Por eso, este crecimiento que yo hago de estas bacterias en los medios de cultivo, que ya yo les voy a explicar qué tipo son, si son sólidos, líquidos, qué sé yo, o sea, el crecimiento de las bacterias a nivel de medios de cultivo que se hace en laboratorio es un proceso natural, pero in vitro, porque yo le voy a dar condiciones a esta bacteria. Le voy a dar nutrición, le voy a dar pH, le voy a dar temperatura, le voy a dar todo lo que ella necesita y voy a generar condiciones específicas que yo puedo controlar para que la bacteria crezca. Entonces, esa es la diferencia. In vivo es cuando se da en la naturaleza y no se controla las condiciones, mientras que in vitro es generar el mismo proceso natural, pero a nivel de laboratorio donde las condiciones están controladas. ¿Ya? A eso se conoce como in vitro. Entonces ya saben ustedes la diferencia in vivo y la diferencia in vitro. Entonces yo lo que hago en el laboratorio, el desarrollo o el cultivo o el crecimiento que yo realizo de las bacterias a nivel de laboratorio, se conoce como crecimiento
in vitro, ¿ya? Porque estas bacterias también crecen a nivel de los huéspedes, a nivel del hospedero, ¿verdad? Pero eso es de forma natural, eso es in vivo. Yo, cuando lo pongo en el medio de cultivo, estoy haciendo el mismo crecimiento, o sea, estoy permitiendo que se genere el mismo crecimiento, pero in vitro, ¿ya? Ahora, este crecimiento in vitro que nosotros hacemos en el laboratorio se caracteriza porque tiene una forma de desarrollo, tiene una forma de crecimiento. Y este desarrollo o este crecimiento bacteriano que se observa in vitro se lo ha estudiado, se lo ha observado cómo se genera, cómo se da. Y se ha observado que se desarrolla a través de lo que se conoce como curva de crecimiento. Es esta curva que ustedes ven aquí. Quiere decir que este crecimiento in vitro que nosotros podemos realizar a las bacterias tiene 4 fases, ¿ya? 4 fases. Y eso se conoce como crecimiento, curva de crecimiento. Pero ojo, les estoy volviendo a recalcar, esto es in vitro, no es in vivo. Las bacterias no crecen así como está. No se van a quedar en un solo lugar, no. Las bacterias en el huésped humano tienen otra forma de desarrollo, otra forma de crecimiento. No es como esta, porque esto es in vitro, en condiciones controladas, ¿ya? Entonces les voy a explicar. Cuando yo en el laboratorio tengo una muestra, o sea, tomo una muestra de un paciente que yo quiero saber si hay bacterias ahí, yo lo que hago es sembrar la bacteria. Yo la siembro, aquí la voy a sembrar. Como son tan pequeñitas las bacterias, yo no las voy a poder observar a simple vista. Por eso yo tengo que esperar un tiempo para que esa bacteria, que era una al principio, después de 24 horas, al dividirse exponencialmente, va a aumentar en una cantidad tan elevada que puede llegar a 1.000.000 de bacterias en un día. Entonces, 1.000.000 de bacterias que estaban colocadas en un mismo lugar, yo después de un tiempo las voy a poder observar a simple vista, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo ya observe así la bacteria bien crecida, o sea, con una gran cantidad de bacterias, recién yo las puedo manejar. Yo puedo hacerle pruebas, puedo llevar a otros cultivos, puedo hacerle prueba de sensibilidad, puedo hacerle pruebas bioquímicas para poder saber qué bacteria es y un montón de cosas que ya también vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? Pero así yo ya puedo manejar a la bacteria. Pero si no la veo, ¿cómo voy a manejar? ¿No? Entonces, mi objetivo es eso, o sea, hacer que la bacteria crezca hasta que yo la pueda manejar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da este desarrollo, este crecimiento, esta curva de crecimiento en un medio de cultivo? Este es un medio de cultivo de tipo sólido, se conoce como agar, ¿no? Es un agar, ¿no? Es como una gelatina. Hay medios de cultivos sólidos, líquidos, eso ya lo vamos a ver con detalle en el laboratorio, ¿ya? Pero este es un medio de cultivo sólido que se conoce como agar. Entonces yo lo que hago es, al principio, hago la siembra. O sea, agarro una muestra donde sé que hay bacterias, ¿no? Y las voy a sembrar, así, como está ahí en la imagen, así. Pero a las 0 horas, o sea, al momento de yo sembrar esto, ¿voy a ver algo? No voy a ver nada, porque va a haber bacterias, así, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, así, ¿no? Sucesivamente, va a haber bacterias. Pero como son tan pequeñitas, yo no las puedo ver. Y es un número muy pequeñito, ¿ya? Muy pequeñito. Pero ahí están sembradas. Entonces vamos a irnos paso a paso para entender lo que se conoce como curva de crecimiento en el desarrollo bacteriano, en el crecimiento bacteriano in vitro, ¿ya? Entonces, para esto, para hacer como es una curva, tiene que tener 2 ejes, ¿no? Este primer eje se considera el número de células viables, el número de bacterias que está aquí. Y aquí es el tiempo, ya que va, y de aquí es el 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Cuando yo siembro, ahí empieza la curva de crecimiento. Cuando yo siembro aquí, ¿cuántas bacterias va a haber? ¿0 bacterias? No, estoy poniendo bacterias, ¿no? Vamos a decir que son, en toda la muestra, son 50. Yo no puedo contarlas en ese momento porque no sé cuántas son, pero se supone que es un número específico, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo. Van a ser 50 bacterias. Ya aquí. 50 bacterias. 50. En este punto son 50 bacterias, porque este eje es el número de bacterias viables, o sea, el número de bacterias vivas. Y el tiempo, en el tiempo cero, en el tiempo cero donde estoy sembrando, que es el tiempo cero, ¿no? Hay 50 bacterias. Entonces, de aquí empiezo.
La primera fase del crecimiento, o sea, de la curva de crecimiento, es la fase de latencia. O sea, estoy colocando bacterias aquí a un nuevo medio, a un nuevo lugar. Es como que la bacteria se ha trasladado, ¿verdad? O sea, es igual cuando tú te trasladas a una nueva casa, ni siquiera sabes dónde está el baño, ni siquiera sabes dónde está. O sea, tienes que ir, tienes que ver, a ver, por aquí es, aquí es el baño, aquí ha sido la cocina, a ver qué cosas tengo, hay una tienda más allá, tengo alimento, tengo luz, tengo, o sea, te adaptas, ¿verdad? La bacteria hace lo mismo. O sea, no es que le voy a poner y al segundo se va a dividir la bacteria. No, no es así. La bacteria tiene que tener su tiempo de adaptación. Por eso se dice que esta primera fase, dice, es una fase de adaptación al medio ambiente, o sea, el nuevo medio, ¿no? Forma y acumula enzimas, sustancias intermediarias, hasta una concentración que le va a permitir recién poder dividirse. Entonces, a eso se considera fase de latencia. ¿Cuál es la característica? Hay un tiempo, vamos a decir, no sé, una hora, ponle, una hora. Hasta aquí es una hora. Una hora le voy a poner, una hora. ¿Cuántas bacterias hay? ¿Hay más de 50? No, siguen siendo 50. Hasta aquí siguen siendo 50. Son las mismas 50 bacterias que yo he puesto ahí que se han adaptado en una hora al ambiente. Eso se conoce como fase de latencia. Se han adaptado. Cuando ya están adaptadas, cuando ya tienen la capacidad de poder dividirse, recién van a empezar a multiplicarse, o sea, recién van a empezar a dividirse y a aumentar. Estas 50, después, digamos, vamos a decir, de su tiempo de generación es cada 20 minutos. Entonces, estas 50 se van a transformar en 100. Después de 20 minutos, esas 100 van a ser 200. Después de 20 minutos, esas 200 van a ser 400. Después de 20 minutos, esas 400 van a ser 800. Y así sucesivamente hasta llegar, no sé, a 2 millones. ¿Ya? Entonces, aquí son 2 millones en un tiempo. Puede ser ya 24 horas, digamos. ¿No? Aquí ya 24. Después de ese tiempo ya son 2 millones de bacterias. Esos 2 millones de bacterias fácilmente yo las voy a poder observar porque es una gran cantidad, una gran cantidad de bacterias. A esta formación que ustedes están viendo se le conoce como cultivo. Esto es el cultivo bacteriano, así, in vitro, ¿ya? Estos redonditos nosotros le llamamos colonias. Es simplemente un gran número de bacterias que están ahí y que las puedo ver a simple vista, nada más, ¿ya? Bien, entonces es la característica, se van dividiendo, pero es la fase de crecimiento y se caracteriza porque es un crecimiento exponencial. Aquí ya, pues, o sea, toda la nutrición que yo le he puesto, aquí la bacteria la está utilizando para crecer. Crece, 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 hasta que llegó, vamos a decir, el ejemplo es 2 millones, llegó hasta 2 millones. ¿Pero qué ha sucedido? Ha pasado, vamos a decir, ya voy a dar el concepto de etapa de crecimiento exponencial. Multiplicación a una velocidad constante. Por eso cada 20 minutos, cada 20 minutos, cada 20 minutos. Ese es el ejemplo. Puede ser otra bacteria que tenga un tiempo de generación, no sé, de cada 45 minutos. 45 minutos se divide, 45 minutos se divide, así, ¿no ve? Porque eso les expliqué cuando hemos hablado de división celular. El tiempo de generación es característico de cada tipo de bacteria, ¿no? La mayoría está entre 20 minutos, 25 minutos más o menos, ¿no? Ahora, crece a una velocidad constante, por eso se habla de exponencial, ¿no? Y persiste hasta que, ahí es el detalle, va a seguir el crecimiento hasta que, uno, se agoten los nutrientes. Si la bacteria ya no tiene nutrientes para poder obtenerlos del ambiente, para poder usarlos, ¿qué va a hacer? No, pues ya no va a poder crecer. Y dos, cuando se acumulen los productos metabólicos nocivos y estos dos procesos, ya no hay nutrientes y hay una acumulación excesiva de compuestos nocivos en el ambiente, va a provocar que haya una inhibición de la proliferación, o sea, va a hacer que ya las bacterias no se multipliquen. Y esto es lógico, porque la bacteria en todo este proceso, en todo este tiempo, ha empezado a consumir, ¿no? Consumir elementos del exterior, ha empezado a hacer su desarrollo, su crecimiento, pero también como ha empezado a consumir, también ha empezado a excretar ciertos productos. Entonces se lo ha consumido todos los nutrientes, lo ha gastado todo, porque obviamente no es que esta bacterita, está comiendo aquí y me voy a ir más aquícito. No se pueden mover, son unicelulares, son muy chiquitas, ¿no? Entonces solamente en esa zona es el proceso,
¿ya? Entonces, en esa zonita donde está la bacteria, como ya ha consumido mucho, se quedó sin nutrientes. Y para colmo, como todas también están consumiendo y están produciendo productos nocivos, esos productos nocivos se van a empezar a acumular en el ambiente. Entonces, cuando llegue a ese punto, ya no va a poder crecer. Entonces, la fase de crecimiento se va a detener, ¿no? Y va a generar, o sea, y va a pasar a una etapa, a una fase, que se conoce como fase estacionaria. ¿Cuál es la característica de la fase estacionaria? Dice, la fase estacionaria, el agotamiento de los nutrientes o el acúmulo de productos nocivos provoca que la bacteria no pueda crecer. Entonces, como no puede crecer, no se puede multiplicar, se mantiene así. Y esa mantención, esta fase de estacionaria, ¿qué se va a caracterizar? No está creciendo, pero tampoco se están muriendo. Sigue el mismo 2 millones aquí. Son 2 millones de bacterias, siguen. Entonces, en todo este tiempo, la bacteria se hace la pregunta, ¿qué hago? Ya no puedo crecer. Ya no puedo crecer, ya no hay nutrientes, miro a un lado, miro al otro y no hay de dónde consigue. Entonces, si no tengo condiciones de crecimiento, ¿qué cosita hace la bacteria? Llega un punto donde toma la decisión, ¿verdad? Dice, no, no puedo crecer, activo mis autolisinas, activo mis procesos de autolisis y me mato directo. Entonces pasa a la otra fase, que simplemente es la fase de muerte y de declinación. ¿Por qué? Va a empezar a morir una, después dos, después cuatro, después, porque también es muerte exponencial, ¿no? Entonces van a empezar a morir, van a empezar a morir y van a empezar a disminuir en número hasta llegar a que no haya ni una bacteria. ¿Ya? A eso se conoce como fase de muerte o declinación logarítmica. ¿Ya? Entonces, eso es lógico. ¿Por qué? Porque como ya no hay nada, no hay nutrientes, no hay condiciones, hay mucha toxicidad en el ambiente por las sustancias nocivas, entonces ella inicia lo que es la muerte celular. Por eso les decía, o sea, estos estudios que se han ido haciendo a nivel de laboratorio sobre las bacterias han demostrado que las bacterias son seres unicelulares muy simples, muy sencillos, no se complican, ¿no? Son sencillos, son muy sencillos, son muy, ¿cómo se dice eso? O sea, no llegan a generar complicación, ¿no? Directamente, si no tienen nutrientes, si no tienen condiciones, directamente se produce su autólisis y se muere, nada más. Entonces, esa es la curva de crecimiento, pero les vuelvo a recalcar, esta curva de crecimiento se da cuando yo hago un desarrollo bacteriano in vitro. Esto no pasa pues, en el paciente es muy diferente, ¿no? Pues en el paciente yo no voy a ver pues, que crece así, no, imposible. En el paciente hay otras condiciones, hay otro tipo de cosas que yo no puedo controlar, ¿verdad? Y la bacteria está ahí feliz y contenta, sigue creciendo y demás, ¿no? Entonces, no es igual. Una cosa es in vivo y otra cosa es in vitro, pero esto a mí me permite poder manejar a la bacteria, poder sembrarla, poder verla, poder hacer cultivos para poder manejarla, ¿no? Y poder realizar lo que sería la identificación, que es lo que más me interesa a nivel de laboratorio de microbiología clínica, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Como todos los organismos, las bacterias tienen requerimientos para su metabolismo, que podemos distinguir como requerimientos nutricionales y requerimientos físicos ambientales. Vamos a comparar con nosotros. Por ejemplo, nosotros somos seres vivos que para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder seguir vivos, necesitamos condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si no tengo nutrición, si no tengo alimentos, ¿podré crecer? ¿Podré mantenerme vivo? No. Necesito requerimientos nutricionales, necesito nutrientes, necesito alimento, ¿no? Agua y demás. Pero también, no solamente de alimento vivimos, ¿no? Sino también necesitamos condiciones ambientales. ¿A qué me refiero? Condiciones del clima, o sea, condiciones ambientales externas. Por ejemplo, ¿necesito oxígeno? Sí, necesito oxígeno. Si me ponen en un ambiente donde no hay oxígeno, ¿voy a poder vivir? No. Por ejemplo, si me van a meter debajo del agua, ¿voy a poder vivir? No.
¿verdad? No, o sea, no puedo porque no son condiciones que yo requiero. Yo requiero estar en un ambiente donde haya oxígeno, donde la temperatura, por ejemplo, la temperatura es una temperatura adecuada para mi desarrollo. Si yo me voy a ir, no sé, al Polo Norte y voy a querer estar ahí todo, o sea, sin ningún tipo de protección y me voy a mantener ahí todo el día, me puedo morir, pues me puede dar hipotermia. Tampoco me puedo ir a un volcán ahí y crear mi casa ahí porque no voy a tener condiciones ambientales adecuadas. Entonces, como todos los seres vivos, incluyendo las bacterias, también requieren eso, requieren nutrientes como también condiciones ambientales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los requerimientos nutricionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del crecimiento bacteriano in vitro que yo le doy a la bacteria, yo que tengo que darle condiciones de nutrición, yo tengo que darles medios de cultivo que tengan nutrientes que ella pueda utilizar para poder hacer su desarrollo, ¿verdad? Entonces, la nutrición en los medios de cultivo deben contener todos los elementos necesarios para las síntesis biológicas de un nuevo microorganismo, o sea, tiene que tener las condiciones, ese medio de cultivo, de que cuando la bacteria esté ahí, tenga todo lo que ella requiere para poder dividirse y poder de esa manera multiplicarse. Si yo no le doy condiciones adecuadas a esa bacteria, por más que esa bacteria esté en ese medio de cultivo, no va a crecer, no se va a multiplicar y no se va a desarrollar. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, tienen sus requerimientos nutricionales especiales y como ya les expliqué anteriormente, las bacterias son de géneros y especies diferentes, entonces dependiendo el tipo y el género y la especie pueden haber diferencias. Hay algunas bacterias que son más exigentes, hay otras bacterias que no, que son menos exigentes. Vamos a dar características. Vamos a empezar con la parte más básica, por ejemplo, las... ¿Dónde está? Un ratito, creo que me he saltado. ¿Dónde está? Ay, perdón. Espéreme, quiero ver si es esta. Como estoy yendo a otra. Ay, no, espéreme un minutito. Creo que es otra presente. Deme un ratito, por favor. Lo siento. Pensé que me había saltado una parte. No, pero ya les había hablado de eso. A veces me asusté. Yo dije, esta parte no la vi. No está bien. Ya lo tengo. Ya, entonces, como les decía, vamos a irnos a la parte de nutrición. Vamos a irnos, esta parte de los requerimientos nutricionales, les decía, como les di el ejemplo de la Escherichia coli y el Treponema pallidum, es ese ejemplo. La Escherichia coli, por ejemplo, es una bacteria que no necesita un requerimiento nutricional muy exigente, por eso se les dice bacterias no exigentes, ¿no? Le das una nutrición básica, donde hay nitrógeno, carbono y demás, y ella solita, con todos esos elementos básicos que tú le das, tranquilamente ya puede crecer. Mientras que hay otras bacterias que sus requerimientos nutricionales y sus requerimientos ambientales son muy especiales, son muy exigentes, son muy fastidiosas, se les dice así, porque no pueden, digamos, desarrollarse en cualquier parte. Por ejemplo, les di el ejemplo del Treponema pallidum. Por ejemplo, el Treponema pallidum, si no es en el huésped humano, no crece, no se desarrolla. Tiene que ser en el huésped humano. Entonces, tiene que ser en el tejido y demás. Entonces, yo, por ejemplo, al Treponema pallidum, yo no lo puedo cultivar así como aquí. Yo no lo puedo sembrar en una caja Petri con un medio de cultivo y esperar que crezca. No, porque sus requerimientos nutricionales son muy exigentes, son muy especiales. No solamente requiere elementos nutricionales, requiere otro tipo de condiciones para poder desarrollarse. Ya a eso se refiere. ¿Ya? Bien, entonces en la parte de nutrición,
en lo que es nutrición, porque hemos dicho requiere condiciones nutricionales como también condiciones ambientales. Entonces, en la parte de nutrición tenemos carbono. El carbono es un elemento muy importante para poder desarrollar y construir todos los elementos que necesita la célula y demás, ¿verdad? O sea, es una molécula biológica muy importante. Entonces, tiene que obtener carbono de alguna parte. Y aquí hay que notar que hay una diferencia entre las bacterias. Hay bacterias que son autótrofas y hay bacterias que son heterótrofas o organótrofas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo que en los seres vivos. Por ejemplo, los seres vivos autótrofos son aquellos que simplemente requieren agua, sales inorgánicas y dióxido de carbono para poder metabolizar. Las bacterias igual. Las bacterias autótrofas son seres vivos, o sea, son bacterias que por sí solitas, obteniendo a partir del medio agua, sales inorgánicas y dióxido de carbono, generan, o sea, tienen toda una maquinaria metabólica adecuada para producir todos sus elementos y no requieren de otros elementos para poder desarrollarse. Por eso, estas bacterias se las conoce como de vida libre. Son bacterias, por ejemplo, que no buscan al huésped humano o a un ser vivo para poder estar sobre él y poder desarrollarse. No, estas están en el ambiente. Estas, por ejemplo, son generalmente las arqueobacterias y demás, que están en el ambiente, que por sí solitas tienen toda una maquinaria metabólica adecuada, que mediante el poco requerimiento que necesitan, que sería agua, sales inorgánicas, dióxido de carbono, y que lo obtienen del ambiente, pueden desarrollarse tranquilamente. Pero ¿qué pasa con estas otras? Estas otras heterótrofas o organotróficas son bacterias que requieren componentes orgánicos como fuentes de carbono, o sea, necesitan componentes orgánicos para utilizarlos como fuentes de carbono, por lo que necesitan estar con seres superiores que producen o que tienen estos componentes orgánicos. Por esto, estas requieren de nosotros, o sea, por eso las bacterias están con nosotros, no porque nos quieren mucho, no, sino porque la bacteria requiere de eso. Y dice, necesito de un ser vivo superior que me proporcione esos elementos para que yo pueda desarrollarme, ¿no? Entonces, ellas nos utilizan para poder obtener este tipo de requerimiento. Por eso, a estas bacterias se las dice heterótrofas, porque requieren de organismos superiores que les proporcionen compuestos orgánicos que van a utilizar estas bacterias para obtener fuentes de carbono, para obtener carbono de estos elementos, ¿ya? Entonces, entre todas las bacterias de tipo heterótrofas, eso también quiero aclarar, no todas son patógenas. Están las bacterias que están con nosotros, ¿verdad? O sea, son bacterias que nos buscan porque requieren algo de nosotros, ¿verdad? Cada quien ve sus beneficios, ¿verdad? Entonces la bacteria nos busca para eso. O sea, me voy donde el ser superior porque el ser superior me va a dar, el organismo superior, no ser, perdón. El organismo superior nos va a proporcionar esas condiciones. Entonces la bacteria viene y se establece con nosotros. Pero lo bueno es que no todas las bacterias de este tipo son patógenas. O sea, la mayoría con las que nosotros convivimos y viven con nosotros son las que forman parte de la flora microbiana normal. Ellas están ahí porque obtienen ese beneficio, pero no nos causan daño, no nos causan enfermedad, por eso no se las considera patógenas. Pero lastimosamente las que sí son patógenas también son de este tipo, por eso se establecen con nosotros, ¿verdad? Ellas lo único que buscan de nosotros es fuentes de carbono, condiciones de vida que ellas puedan utilizar para poder desarrollarse. Pero lastimosamente estas bacterias patógenas, al establecerse con nosotros y al desarrollarse con nosotros, pueden producir ciertas sustancias y realizar ciertas acciones que nos perjudiquen y por eso nos generan enfermedad, nos generan patología, ¿no? Entonces, por eso se consideran patógenas. Porque hay otras bacterias que viven con nosotros años, están ahí, siguen desarrollándose, siguen creciendo y nunca nos causan daño, ¿verdad? Entonces, hay esa diferencia. Pero esa es la característica porque algunas bacterias se establecen con nosotros y hay otras que no necesitan. Por eso no podemos decir que todas las bacterias son tipo parásitos. No, hay bacterias que están en el ambiente que no necesitan de un huésped superior para poder desarrollarse. ¿Ya? Eso se las considera autótrofas. ¿Ya? Bien, en lo que es la parte del nitrógeno. En la parte del nitrógeno, la mayoría de las bacterias toman el nitrógeno de la atmósfera y lo combinan con hidrógeno para formar amonio, ¿no? Amonio, el cual lo utilizan para transferir el nitrógeno a los aminoácidos, ¿no? O sea,
¿para qué se necesita más que todo el nitrógeno? Es más que todo para la parte proteica, ¿no? Para la formación de aminoácidos que son utilizados para la formación de proteínas y demás. Otros elementos que necesitan son los iones inorgánicos, obviamente son elementos esenciales, ¿no? Azufre, fósforo, puede ser potasio, cobalto, seleno, calcio, hierro y demás, ¿no? Y también factores de crecimiento, que es igual para nosotros. También nosotros tenemos factores de crecimiento, ellas también necesitan factores de crecimiento. ¿Y qué son los factores de crecimiento? Simplemente son compuestos orgánicos que son necesarios para el desarrollo del ser vivo, pero que él no los puede producir, o sea, no los puede sintetizar, ¿no? Y requiere que estén presentes, ¿no? En su entorno o en su dieta, que es el caso de nosotros, pero en las bacterias requieren que estén en el entorno para que ella la pueda introducir y dentro de su célula y la pueda utilizar, como por ejemplo las vitaminas, complejo B, etcétera, ¿ya? Y el oxígeno también es un requerimiento y se lo pone como en lo que es requerimiento nutricional, pero el oxígeno, por ejemplo, en el caso de nosotros, todos nosotros, que somos del mismo género y de la misma especie, somos aerobios, ¿verdad? Si a nosotros nos colocan en un lugar donde no hay oxígeno, no podemos vivir y nos morimos, ¿verdad? En el caso de las bacterias son más amplias en este sentido. Hay bacterias que sí necesitan oxígeno, que sí lo utilizan, hay otras bacterias que no necesitan y hay algunas bacterias que si tú le pones oxígeno no va a crecer, porque el oxígeno llega a ser tóxico para ellas. Entonces, o sea, hay esa gran variedad. ¿Por qué? Porque son géneros y especies diferentes, ¿no? Y son bioquímica, fisiológica, genética y morfológicamente diferentes, ¿verdad? Entonces, ellas pueden utilizar o pueden verlo al oxígeno de diferentes formas. O sea, lo pueden utilizar, ¿no? O sea, esas se conocen como aeróbicas. Las que no lo utilizan o las que no, o sea, no lo consumen, o sea, las que no pueden crecer, o sea, las que no necesitan de oxígeno para poder desarrollarse, se dicen anaeróbicas, ¿no? Anaeróbicas. Y hay estas otras bacterias que no pueden crecer en presencia de oxígeno. Entonces, aunque el oxígeno es esencial, digamos, por ejemplo, aquí dice, aunque el oxígeno es esencial para el ser humano, en realidad constituye una sustancia tóxica para muchas bacterias. Estas bacterias se las considera anaeróbicas estrictas. O sea, si tú le pones un cachito de oxígeno, no van a poder desarrollarse porque el oxígeno les es tóxica, o sea, es una sustancia que para ellas es dañina, ¿ya? Entonces hay ejemplos. Por ejemplo, una anaerobia estricta es el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es una bacteria que es el agente etiológico de la gangrena gaseosa. Esta bacteria no puede crecer en presencia de oxígeno. No puede. Por eso también un tratamiento que se da a los pacientes que tienen gangrena gaseosa es un tratamiento hiperbárico, o sea, les ponen oxígeno al tejido, la bombardean con oxígeno para que la bacteria que está ahí no pueda crecer. Entonces es una forma de tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta bacteria no crece si hay presencia de oxígeno y más bien cuando está en condiciones de anaerobiosis crece fácilmente, se desarrolla tranquilamente, ¿ya? Hay otros ejemplos, como por ejemplo las aerobias estrictas. Un ejemplo de las aerobias estrictas. Estas, por ejemplo, es el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis es el agente etiológico de la tuberculosis. Y es una bacteria que se considera aerobia estricta porque si no tiene oxígeno, no crece. Así de simple, no crece. Si no hay oxígeno, no puede crecer, no se puede desarrollar. Por eso se le dice estricta u obligada, ¿ya? Igual esta, si tú le pones oxígeno, no va a crecer. Por eso se le dice anaerobia estricta u obligada, ¿ya? Pero hay otras, que son las facultativas, las anaerobias facultativas. Una gran parte de las bacterias son de este tipo. Presentan tanto un crecimiento en ausencia de oxígeno como en presencia de oxígeno. O sea, no se hacen problema, se adaptan. Si están en un lugar donde hay oxígeno, se adaptan, desarrollan tranquilas. Si están en un lugar donde no hay oxígeno, también se adaptan. Entonces, se las considera anaerobias facultativas porque pueden crecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de este. Por eso, según el requerimiento de oxígeno, las bacterias pueden ser aerobias estrictas, anaerobias estrictas u obligadas, anaerobias facultativas,
microaerofílicas, que son las que requieren concentraciones muy bajitas de oxígeno, y las anaeróbicas aerotolerantes, o sea, no usan el oxígeno o sea, no lo utilizan para poder desarrollarse, pero pueden tolerar cierto grado de oxígeno. Pero si le pones mucho, no van a crecer. Por eso son anaerobias aerotolerantes. O sea, pueden llegar a tolerar concentraciones de oxígeno, pero son anaeróbicas, no lo utilizan. Pero como hemos dicho, las anaerobias obligadas, si le pones oxígeno, no va a desarrollarse. O sea, esa es la diferencia. Mientras que estas aerotolerantes sí toleran el oxígeno, pero no lo utilizan. Y las microaerofílicas son bacterias que sí utilizan el oxígeno, pero en concentraciones muy, muy bajitas. Entonces sí pueden usar el oxígeno, pero en concentraciones muy bajas, ¿ya? Y como les decía, son características específicas de cada género y especie. Les he dado ejemplos, digamos, el Clostridium perfringe siempre, no hay un Clostridium perfringe que diga, ah, no, ahora quiero ser aerobia. No, es una característica ya específica, establecida, porque es ya su bioquímica, su fisiología ya está designada de ese tipo. Esta bacteria siempre es anaerobia estricta. Eso es una característica propia de esta bacteria. Entonces, yo puedo utilizar esta característica para poder hacer identificación. ¿Ustedes qué creen? Sí se puede. Hay una prueba, que es la prueba de aerotolerancia, que se hace en el laboratorio, que se hace mediante un medio de cultivo que se conoce como tioglicolato, que es un medio de cultivo semisólido, que es así, viene en tubitos, es este medio de cultivo que es tipo líquido, medio sólido, en la parte superior es medio sólido y en la parte de abajo es líquida, ¿ya? Es así translúcido, transparente, es un medio de cultivo, ya es un medio de cultivo, tiene nutrientes y demás. Pero ¿cuál es la característica? Viene en tubo, así. Y tú siembras la bacteria aquí. Y después de un tiempo tú ves el desarrollo, o sea, esperas que haya crecimiento bacteriano. Y dependiendo la ubicación, tú puedes saber si es aerobia, anaerobia, estricta u obligada. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Vamos a dar los ejemplos. Son 4 bacterias diferentes, ¿ya? Por eso crecimiento diferente, ¿verdad? Entonces, en este primer tubo, ¿qué es lo que ha sucedido? Si ustedes se fijan, todos estos 4 tubos están sembrados y hay crecimiento bacteriano. Entonces, ¿dónde está el crecimiento bacteriano en este primer tubo? Si ustedes se fijan, está aquí arriba. Ahí, solo aquí arriba. Aquí abajo no hay crecimiento. ¿Cómo denoto el crecimiento en este tipo de medios de cultivo? Por la producción de turbidez. Si hay turbidez, quiere decir que hay crecimiento bacteriano, porque antes de que yo cultive la bacteria, todo era límpido, no había nada de turbidez ni nada, ¿no? La turbidez denota presencia de crecimiento bacteriano. Entonces, como se ha formado aquí, hay turbidez aquí arriba, se indica que el crecimiento está aquí, pero aquí abajo no hay crecimiento. Entonces, según lo que ustedes saben de aerotolerancia, las que solo crecen aquí arriba serían las que sí utilizan el oxígeno, las que sí o sí requieren oxígeno para poder vivir. Entonces, esta es una aerobia estricta. Sí o sí necesita oxígeno para vivir. Por eso no ha crecido aquí abajo. Pero, ¿qué pasa con esta otra? En este caso, esta otra ha crecido aquí arriba, bien, crecida aquí arriba, y también ha crecido aquí abajo. Ha crecido en todo el tubo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que puede crecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de él. Entonces, estas se conocen como anaerobias facultativas. A eso me refiero. Se adapta. Si está aquí arriba, crece aquí arriba. Presencia de oxígeno no le afecta, hasta lo puedo llegar a utilizar. Pero si está aquí abajo y se puede ir desarrollando aquí abajo, lo va a hacer porque no nos requiere del oxígeno para crecer. Entonces, son bacterias que se adaptan, ya sea en ausencia o en presencia de oxígeno, igual pueden crecer, ¿ya? ¿Qué pasa con esta? En la tercera, si ustedes se fijan, en la tercera ha habido crecimiento y es aerotolerante, o sea, puede tolerar cierto grado de oxígeno, ¿no? No es que solamente se ha quedado aquí abajo, y puede crecer también aquí arriba, pero es aeróbica aerotolerante. ¿Y qué ha sucedido con esta? Si ustedes se fijan, aquí arriba, esta cosa blanca no es crecimiento por si acaso, ya es así. En esta partecita de aquí abajo, digo, en esta partecita aquí superior, está límpido, no hay turbidez. Eso quiere decir que aquí no hay nada de crecimiento. El crecimiento se ha dado solamente de aquí para abajo, aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la bacteria es anaerobia estricta, que no puede crecer en presencia de oxígeno.
Entonces, por eso aquí arriba no ha crecido. Entonces, yo puedo ver, si ustedes se fijan, o sea, con pruebas de este tipo, que igual les voy a explicar cómo se hacen en el laboratorio. Vamos a ver este tipo de pruebas, o sea, son pruebas bioquímicas que se llaman. Puedo yo ver ciertas características bioquímicas y metabólicas de las bacterias que me pueden dar diferencia. Les voy a dar el ejemplo. Ya sabemos que el Clostridium perfringens es anaerobia estricta. Entonces, si yo tengo un paciente donde tengo una muestra y yo quiero determinar si en esa muestra hay Clostridium, yo puedo venir aquí, colocar cuál de estas tendría que ser su crecimiento. ¿Será este? ¿El 1? Si me crece como el 1, quiere decir que no, pues no es. ¿Me entiende? Tendría que ser el 4. Entonces, así yo puedo ver diferencias. Ya, a eso me voy. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sería el requerimiento de condiciones ambientales, o sea, requerimientos. Doctora, Sí, dime. doctora, ¿podría haber las bacterias aerobias facultativas? Aerobias facultativas, ¿en qué sentido? ¿Te vuelvo a explicar qué son? No, existen las anaerobias facultativas, ¿verdad? Las que pueden estar tanto en un ambiente con oxígeno y uno sin oxígeno. Pero el título es anaerobio, que quiere decir como que sin oxígeno, no necesita el oxígeno. Pero también hay la Exacto. clasificación de aerobio facultativo, ¿o no? Que vendría a ser básicamente lo mismo. Vendría a ser lo mismo. Vendría a ser lo mismo. Pero en ese caso es como que la idea es que la bacteria, dependiendo de dónde se encuentra, o puede usar el oxígeno o no le afecta su crecimiento. Entonces, cuando son aerobias estrictas, es que si está en presencia de oxígeno, lo puede utilizar y puede crecer. Mientras que anaerobias son que no necesitan el oxígeno, pero la presencia del oxígeno no les afecta en su crecimiento. Esa es la diferencia. Ok, doctora, en tal caso una bacteria aerobia que igual que no le afecte, digamos, que no le afecte la falta de oxígeno, también le puedo englobar en esto de anaerobio facultativo, ¿verdad? Claro, o sea, es más, es una clasificación, podríamos decir, mucho más exquisita, podríamos decir, en el sentido de que las anaerobias facultativas son bacterias que cuando están en presencia de oxígeno lo pueden utilizar para desarrollar, pero si no hay la presencia de este, también pueden desarrollarse. No hay problema. Y las anaerobias facultativas son aquellas que, por ejemplo, cuando no necesitan oxígeno y cuando están en presencia de oxígeno no le va a afectar y puede desarrollarse tranquilamente, pero puede tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de él. A eso se refiere. Solamente la anaerobia o aerobia, si solamente ves la palabra, se refiere a la capacidad de utilizar el oxígeno. Las aerobias son las que sí utilizan oxígeno y las anaerobias son las que no utilizan el oxígeno. Ahora, si son estrictas facultativas, eso va a depender de su capacidad de que si están en presencia de oxígeno o no están en presencia de oxígeno, puedan crecer. Porque como te digo, hay bacterias que no necesitan el oxígeno para desarrollarse y que si, digamos, hay presencia del oxígeno, no se van a crecer porque el oxígeno vendría a ser tóxico para ellas. Pero hay otras que no necesitan oxígeno para sobrevivir, pero en presencia de él tampoco les afecta. Esa es la diferencia. No sé si se me entendió. Sí, doctora, una consulta más. En cuanto a las bacterias heterótrofas, ¿por qué requieren componentes orgánicos como fuente de carbono? ¿Necesariamente tienen que ser fuente de carbono? ¿No puede ser, digamos, fuente de hidrógeno, nitrógeno y así? O sea, pero cuando se habla de fuentes de carbono, se engloba a tanto carbono, nitrógeno y demás, ¿no? Porque en los seres superiores van a encontrar ese tipo de elementos que van a tener todo tipo de componentes, ¿no? Carbono, nitrógeno y demás, ¿no? No se está englobando solamente a la parte del carbono. O sea, son requerimiento de componentes orgánicos, porque si tú dices orgánico, o sea, estamos hablando tanto de carbono, de nitrógeno y demás, pero en este caso solamente para el carbono le estoy dando la diferencia de autótrofas y heterótrofas. Pero cuando hablamos de componentes orgánicos, el nitrógeno también puede participar como componente orgánico, ¿verdad? Y justo también esa pregunta, doctora, por el otro nombre que son las organotrofas. Entonces, la parte de órgano viene de los componentes orgánicos, ¿verdad? Que son necesarios. Que son Esas eran mis dudas, doctora. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bien, entonces esa es la característica con lo que es aerobias, anaerobias, ¿no? Aerobias requieren oxígeno. Anaerobias no requieren oxígeno, pero también, como les digo,
si está presente o no. En algunos casos, como las anaerobias estrictas, el oxígeno puede actuar como una sustancia dañina, ¿no? Y le puede causar que no crezca ni se desarrolle. Entonces, como les digo, son muy variadas, muy diferentes las bacterias unas y otras, ¿ya? Bien, vamos a pasar a lo que es el requerimiento de tipo ambiental, que se da más que todo por la parte ambiental. Me refiero más que todo a la temperatura y al pH. En lo que es la temperatura, les especificaba que las bacterias, obviamente, es igual que nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos ponen no sé, en la punta de una montaña nevada, no puedes vivir ahí, porque tu requerimiento nutricional no es ese. Las bacterias tienen lo mismo, tienen ciertos rangos de temperatura donde ellas pueden crecer, y dependiendo del rango que necesitan, se las ha clasificado en psicrófilas, que son bacterias que tienen un rango de temperatura entre 0 a 20 grados, teniendo una temperatura óptima de 15. Hay las mesófilas, que requieren un rango de temperatura entre 20 a 40, ¿no? Teniendo un óptimo de temperatura de 38. Las termófilas son bacterias que tienen un rango de temperatura entre 40 a 70. Imagínense, ya son extremas, ¿no? Estas bacterias son de tipo extremófilas, ¿no? Necesitan una temperatura óptima más o menos de 60. Y las hipertermófilas son bacterias que requieren temperaturas muy elevadas, entre 90 a 115 grados, teniendo una temperatura óptima de 106. Por ejemplo, este ejemplo, el Thermus aquaticus es una bacteria extremófila, una bacteria que solo puede crecer en ciertos lugares que tengan esta condición de temperatura. Y ahora lo que quiero recalcar aquí, las patógenas son las bacterias que a nosotros nos interesa en qué rango en qué rango o en qué tipo de clasificación estarían. Estarían en la clasificación de las mesófilas. ¿Por qué? Porque dice que el rango está entre 20 a 40 con una temperatura óptima de 38. Mi cuerpo genera una temperatura entre 36, 37, 38, ¿verdad? Entonces, esa es la temperatura que tiene mi cuerpo. Entonces, como hemos dicho, las bacterias patógenas son esas bacterias que se establecen con nosotros por las condiciones que nosotros les damos, no solamente nutricionales, sino también ambientales. Yo le tengo que proporcionar, bueno, ella me ve a mí como un ambiente donde le voy a proporcionar una temperatura adecuada para ella. Por eso las bacterias patógenas, que son patógenas para mí, van a estar en esta clasificación. Porque yo les pregunto, ¿una psicrófila, o mejor dicho, una hipertermófila, podrá desarrollarse en mi cuerpo? No, vamos a dar el ejemplo. Este Thermus aquaticus, yo estoy por ahí caminando y me pongo en contacto, ¿no? Vamos a decir, es un ejemplo, ¿no? Los ejemplos siempre se pueden hacer de todo, pero un Thermus acuático no va a estar en cualquier lugar, ni tampoco yo voy a tener la capacidad de llegar a este lugar donde está esa bacteria. Pero si por alguna razón tendría contacto, digamos, con este Thermus aquaticus no va a poder establecerse en mi cuerpo porque mi condición de temperatura no es la necesaria para que él se pueda desarrollar. Yo nunca le voy a dar una temperatura de 106 en mi ambiente. Entonces, este Thermus acuático, por más que esté conmigo, no va a poder desarrollarse porque la temperatura que él requiere es de 106 como óptima, o más o menos entre 90 a 115. Temperatura que yo nunca voy a poder proporcionar. Por eso, las que sí pueden establecerse conmigo son bacterias que son de tipo mesófilas, y entre ellas están las patógenas, ¿ya? Bien, y para terminar tenemos el pH. El pH es lo mismo, las bacterias también requieren un pH adecuado. Si las condiciones de pH van a ser variadas, van a ser muy ácidas o muy alcalinas, también obviamente va a tener un efecto nocivo en la bacteria y no le va a dejar crecer. Tenemos las que son, dependiendo del tipo de pH que requieren, hay las acidófilas, las neutrófilas, las basófilas y demás. Generalmente las patógenas son entre neutrófilas y generalmente en esas son las que se encuentran más que todo, ¿no? Por las características de pH que tiene nuestro cuerpo. Puede haber algunas que son un poco acidófilas, ligeras, como un pH de 6 y demás, pero eso también va a depender de las condiciones que yo, porque les digo, hay bacterias que son acidófilas, que necesitan un pH de 2 para poder desarrollarse, pero obviamente son condiciones extremas, nunca esas bacterias van a tener contacto con nosotros, porque nosotros no podemos tener esa capacidad de resistir ese pH, entonces no, pues esa es la diferencia. Solo las bacterias que tienen ciertos requerimientos como mesófilas,
neutrófilas, de tipo heterótrofas, ¿no? Son las que van a poder establecerse conmigo, ¿no? Para que yo les pueda proporcionar esas condiciones para que crezcan y se desarrollen, ¿ya? Entonces, eso sería en relación a las características nutricionales y a las características de requerimientos físicos, que se refiere más que todo a la parte ambiental, ¿ya? En lo que es el crecimiento de las bacterias. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta hasta aquí. Si está todo claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a quedar aquí, por favor. Ya no nos queda mucho tiempo. Solamente voy a realizar rápidamente lo que es la asistencia y vamos a quedar aquí. La próxima clase, bueno, tenemos todavía, como les decía, tengo una clase de reposición todavía. Sí, la clase de reposición del día lunes, que la vamos a pasar hoy día a las 7 de la noche, por favor. Esa la vamos a pasar ahora porque tengo que reponer la clase del lunes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el tema de inmunología, que es un tema importante que tenemos que revisar, porque no solamente tenemos que ver la parte de la bacteria, ¿no? Sino también tenemos que ver la parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo se defiende o actúa cuando se está en presencia de una bacteria patógena, ¿no? Cómo responde nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a ir revisando en lo que es la parte de inmunología, ¿no? Pero vamos a ir la parte básica, ¿no? Porque ustedes van a ver esta materia, o sea, esta parte, este tema de inmunología, lo van a ver como una asignatura, o sea, van a estarlo con la asignatura de inmunología, ¿no? Bien, entonces, pero vamos a empezar con la parte básica, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir con la asistencia, por favor. Aguirre. Presente, doctora. ¿Ya? Andrade. Ay, creo que está muy Presente, doctora Andrade. Ay, me estás haciendo asustar. Ya, Arias. Presente, doctor. Ah, muy bien. Cáceres. Presente, doctora Cáceres. Ya. Calvimontes. Presente, doctora. Ya. Castro. Presente, doctora. Ya. Calla. Presente, doctora. Ya. Ay, ¿dónde estoy? Ya, perfecto. Y ya, Choque. Presente, doctora. Ya, muy bien. Cosío. Presente, doctora. Ya. Crespo. Presente, doctora. Ya. Díaz. Presente, doctora. Ya. Dorregaray. Presente, doctora. Ah, muy bien. Encinas. Espinosa. Presente, doctora. ¿Ya? Fernández. ¿Ya? Flores. Presente, doctora. Flores, Flores. Flores José, ya. Flores Caterín. Presente, doctora. Ya, muy bien. Flores Patricia. Presente, doctora. Ya, muy bien. Garcés Bruno. Presente, doctora. ¿Ya? Lecoña. Presente, doctora. ¿Ya? López. Gerson. Gerson. Gerson es. Pero creo que no está. López Noriega. López Leslie. Presente, doctora. Mamani. Presente, doctora. Martínez. Presente, doctor. Buenos días. Milán.
Presente, doctora. Ya, Mojica. Presente, doc. Ya, Montero. Presente, doctora. Nina. Presente, doctora. Ochoa. Presente, doctora. Ya, Oliva. Presente, doctora. Muy bien. Orellana. Presente, doctora. Buen día. Ya. Parisaca. Presente, doctora. Ya. Paulo. Presente, doctora. Paulo. Me confundo siempre. Porcela. Presente, doctora. Bien. Prieto. Presente, doctora. Muy bien. Rivera Heidi. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Rivera Jordan. Presente, doctora. Ya. Rojas. Presente, doctora. Bien. Ruiz. Presente, doctora. Buenos días. Perfecto. Rup. Presente, doctora. Saavedra. Presente, doctora. Ya. Tigya. Presente, doctora. Buenos días. Vargas. Presente, doctora. Ya, muy bien. Vietma. Presente, doctora. Buenos Buen día. días. Eres María, ¿verdad? Sí, doctora. Vietma Kelly. Ya. Y Yanapa. Presente, doctora. Perfecto. Bien, chicos, entonces vamos a quedar aquí. El día de hoy vamos a tratar de realizar lo que es Sí, dime. Perdón, disculpe. A mí me metieron recién a este grupo. Un choque de Nombre, horarios. apellidos. Luciano Cazón. Son, ¿el otro apellido? Alemán. Alemán. Luciano. Luciano Matías, sí. Matías, ya. Los reviso, pero te voy a poner asistencia del día de hoy, no hay problema. ¿Alguien más? Gracias, doctora. Doctora, Sí. ¿será que me puede conseguir en la lista? No está funcionando el micrófono y estaba esperando que termine de llamar lista, por favor. Apellido. López Noriega. López Noriega. Ya, genial. Ya, perfecto. Listo. ¿Alguien más? Ya, muy bien, chicos. Entonces vamos a quedar ahí. Voy a tratar de que podamos realizar nuestra clase de recuperación el día de hoy a las 7. Por favor, voy a programar. Si pasara algo o tuviera algún problema, les aviso. Pero es más que seguro que vamos a pasar hoy día a las 7 de la noche, por favor. A las 19 habíamos quedado del día de hoy para realizar nuestra clase de reposición del día lunes. Ya, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos más tardecito. Ya se pueden ir retirando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.